Tragedia en Guatemala. Más de 30 muertos en una situación realmente terrible. Según lo que se informa, es que se había denunciado ya que algo así podía ocurrir. Sucedió el Día de la Mujer y la cifra de muertos iba en incremento. Pero queremos conocer más detalles de lo que ha sucedido en Guatemala. Antonio Barrios, periodista del diario Prensa Libre, con nosotros. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Todo a Pulmón. Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos desde Guatemala. ¿Cómo están? Querido Antonio, por favor, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Hemos hecho un seguimiento nosotros a la noticia. Subió la cifra de fallecidos. Bueno, han sido 3 días de luto nacional. Ha sido una semana bastante complicada para todo el país. Hasta el día de hoy se contabilizó. Vamos a tratar de recuperar niñas en estado crítico en los hospitales. Ya hoy se han visto jornadas de mucho luto con los primeros entierros o sepelios. La mayoría de niñas no eran originarias de la capital de Guatemala, sino de ciudades de la provincia. Entonces nosotros hemos recibido una diversidad de fotografías, imágenes y de testimonios de lo que ha estado ocurriendo allá. Niñas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, veíamos o conocíamos historias de una niña que falleció de tan solo 14 años, que por ejemplo estaba recluida en ese hogar porque su madre soltera había sido hospitalizada apenas en enero y por temor a dejarla en el área donde viven, que es una zona roja, donde está el acecho de pandillas y de otros problemas sociales, pues prefirió enviarla hacia hogar y pues ahora desenlaza con que muere dentro del hogar una niña que pues por la pobreza en la que vive más o menos más de la mitad de este país se queda vulnerada. Hay otras historias dramáticas también de niñas abusadas sexualmente por sus familiares, niñas abandonadas, etcétera. Una diversidad de problemas que venían acarreando a las víctimas. Así que las escenas de dolor van a seguir floreciendo. Apenas se han entregado 19 cadáveres de los 37, así que pues todavía nos queda un fin de semana muy doloroso para el país. Hay una situación que hay que remarcar, que es que ya por segunda noche consecutiva ciudadanos, familias completas han salido a la plaza central del centro histórico de la capital guatemalteca a manifestar su repudio a lo ocurrido y sobre todo a presionar o a intentar presionar a las autoridades para que avancen con las investigaciones de qué pudo haber ocurrido. Hay demasiadas denuncias, hay demasiada confusión y pues yo, más que todo pidiendo un cambio al sistema judicial y al sistema en el que operan estos hogares en Guatemala. Por favor, Antonio, cuéntanos un poco más sobre lo que ha sucedido. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha aceptado en esta jornada que la muerte de estas jovencitas, de estas niñas, definitivamente es responsabilidad del Estado. Como tú nos ibas contando, cada historia que va a ir saliendo a la luz es realmente lamentable. Cuéntanos un poco sobre este hogar, por favor. ¿Cuántas niñas había en este hogar? ¿Cuáles eran las denuncias que habían sobre la infraestructura? Sí, el hogar fue creado en el 2010, no es el único que existe en este país para atender a niños en condición de vulnerabilidad, es decir, niños, ahí niños y niñas que han sido abandonados o que, por ejemplo, se han quedado sin familia, niños que, por ejemplo, sus mismos padres los han dejado solos porque pues aducen no poderlos controlar, los declaran rebeldes, niños que son adictos, etcétera, y que no los quieren sus familias. Es un variopinto de niños y niñas que llegan a estos hogares. Había una serie de denuncias desde el 2013, 2014,
informes de diversas comisiones de derechos humanos o de comisiones contra la tortura sobre abusos que supuestamente se cometían en estos centros, incluidos desde malos tratos, abusos contra los derechos humanos, hasta cuestiones muy graves que tienen que ser investigadas, como una supuesta red de trata de blancas que operaría dentro de lugares, violaciones, venta de niños, puesto que se habla de que muchas de las niñas eran violadas para que luego pudieran ser vendidos los bebés. Una serie de denuncias, además de existencia de un área de castigo al que le han llamado el gallinero o la cárcel, etcétera, etcétera. Hay que investigar demasiado, y en ese sentido tenía razón. O sea, es una responsabilidad del Estado. Esto no es solo una cuestión del organismo ejecutivo. En este proceso, para que esos niños lleguen a esa ciudad, a ese centro, intervienen jueces, interviene la Procuraduría General de la Nación, interviene una diversidad de actores estatales que deciden sobre la vida de estos niños. Y pues hoy lamentablemente se activa un plan, pero con 37 víctimas mortales a consecuencia de este incendio que aún no se sabe cómo se originó. Pero el punto aquí es, y lo que reclama la sociedad guatemalteca, es que no debió esperarse a 37 muertos para que las autoridades vieran la situación del problema de estos niños. Ahora, algunas de las hipótesis establecen que ellas mismas comenzaron el incendio para protestar porque no se respetan los derechos humanos dentro de este hogar. Es una de las teorías, pero tendrá que dilucidarlo las autoridades. También ha habido denuncias que dicen que no es exactamente así, que si bien manifestaban por algo, pudieron haber sido encerradas de alguna forma dentro de ese área de aislamiento. Eso sí está claro, no era el área donde generalmente ellas se mantenían, sino sí se trata de un área aislada o un área de castigo de las niñas. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba ocurriendo? Había habido un motín unas horas antes, una noche antes para ser específico, donde se fugaron 60 niñas, luego fueron recuperadas algunas, todavía siguen desaparecidas 25, no se sabe qué ha ocurrido con ellas. Además, pues hay una serie de cadenas como le hemos llamado nosotros en Empresa Libre, una serie de cadenas de desinterés de las autoridades, de falta de ocuparse de atender los problemas. Por ejemplo, hay datos que han salido ayer, como que por ejemplo la policía aparentemente no dejaba entrar a los bomberos por seguridad para apagar el incendio. La misma policía dice que los bomberos llegaron demasiado tarde. Una serie de irresponsabilidades cometidas por diversas autoridades que pues desencadenaron todo ese problema. Querido Antonio, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir molestándote, por favor, porque así como esa historia que nos has contado de esta niña que por pobreza tuvo que entrar a este hogar mientras operaban a su mamá y que ya no la volvió a ver porque murió en este incendio, hay cientos de historias y en realidad el número exacto de las que murieron y las que ahora están heridas. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta Guatemala. Buenas noches. Gracias, buenas noches, querido Antonio. Qué triste, qué tragedia. En un hogar donde estaban estas jovencitas, niñas, murieron de esa forma. Pero ¿qué estaba sucediendo dentro de este hogar? ¿Cuáles eran las denuncias que ellas tenían? Es algo que tiene que responder ahora el gobierno guatemalteco. Pausa, ya volvemos.